Hi guys, Giselle Trujillo here, and Mateo and I are getting ready to go into our auto repair shop. We own an auto repair shop, my boyfriend and I, and we're going to start getting freedom, aka libertad. Actually, I want to name her Freedom because she's giving us freedom, right, Mateo? But I want to name her Libertad because it sounds more exotic in Spanish, right? So anyways, we're driving into our auto repair shop in a couple of minutes. We're going to check this baby out, make sure all the bells and whistles are okay for our Road to Unity expedition. And here we are. It's going to be pretty exciting. My technicians are going to check it all out, getting our Freedom Road to Unity expedition vehicle ready to export. So naturally we want to check everything. We're pretty excited, right, Mateo? Say hi, Mateo. Say hi, Papi. I don't like that Mickey Mouse chair. I'm not a Walt Disney aficionado, but by all means, we have 3 chairs in the house and we have 3 vehicles, so maybe I can swap it out of my other car and put the other nice one in. This one was given to me by a friend, which I totally appreciated. Oh my god, my shop is empty on a Monday. Oh my god. Just a few cars in there. Alright, well, let's see what happens. Driving in now. Alright. Going to this bay. Whoa. Wow, lot is empty. That's one of my technicians, Manuel. Manuel is teaching me how to remove ignition coils to our Land Rover Discovery. So here we are. We're gonna remove the ignition coils. It's not working, Manuel. Okay. ¿Lo saco en totalidad? Sí. No me voy a quemar aquí, ¿verdad? Yo veo toda la quemada que tiene detrás. ¿A dónde pongo esto, Manuel? So that's one. How many we have to take off? 4? 4 in each side. 4? What do you mean? I only see one side. But you have more in this side. Oh my god. Esto está ahogándose. Okay. Esto es una mujer moderna. Ay, ay, ay. Wow. Okay. 2. Esta es un poquito difícil, Manuel. Esta es un poquito difícil. Mira, voy a poner esto aquí. Es un pollo. Eso es un pollo, ok. ¡Au! Oh my god. Le quité esto. Ese es tuyo. No, eso es tuyo. De esta herramienta. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oye, esto tiene caca de rata aquí adentro. Ew. Ew. Can we clean that, please? Y este me está.
no es fácil. Así yo voy a aprender. Cuando necesiten a alguien que venga a ayudar, me llaman. Este es el cuarto. Este es mi cuarto. Ya lo quité. Oh my God, that was not easy. ¿Y qué ahora? Oh, los... ¿Cómo? Arriba. Ah, pero no. ¿Lo tengo que desconectar? Ah, bueno. Ok, déjame desconectar el otro. Que soy un poco. No le arranca los alambres. ¿No se lo arranco? No, eso levanta para arriba, pero es fácil. Ahí lo hacemos nosotros. ¿Quieres probar? No. It's okay. Ok, sí, está bien. No, está caliente el carro, que no quiero. ¿Cómo se sacan los clips? ¿Hay un truco? Tiene un coso para que usted le push. Ajá. Hay que usar las dos manos. Ay, es que me voy a caer ahí adentro, hombre. Lo voy a pausar. ¿Ando? ¿Ve? Que yo soy buena ayuda. No te creas. Mira, estos son los spark plugs. These are the spark plugs. This SUV, this 2008 Land Rover Discovery, takes eight spark plugs. So there's 4 on this side, and you have to unclip it. And then the other ones are there, Luis, you say? Yeah. That's on the other side? Okay. So we're going to dismantle now the left side. I'm learning. This is for taking out the spark plugs. Okay. And so you're saying buy one that has a magnet in there so it's easier. Okay. But you're going to show me how to take out the spark plug, right? Mm-hmm. Okay, cool. Manuel is helping me, is teaching me how to remove ignition coils to our Land Rover Discovery. So here we are. We're gonna remove the ignition coils. It's not working, Manuel. Okay. ¿Lo saco en totalidad? Sí. No me voy a quemar aquí de la cámara. Yo veo toda la quemada que tiene en el brazo. ¿A dónde pongo esto, Manuel? So that's one. How many we have to take off? 4? 4 in each side. 4? What do you mean? I only see one side. But you have more in this side. Oh my God. Esto está rodándose. Okay. Esto es una mujer moderna. Ay. Wow. Okay. Meme. 2. Esta es un poquito difícil, Manuel. Esta es un poquito difícil. Mira, voy a poner esto aquí. Es un pollo. Eso es un coil, ok. ¡Au! Oh my God. Le quité esto. Esta pieza es tuya. No, eso es tuyo. De esta herramienta. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh. Y esta no está. Ay, Dios. Oye, esto no es fácil. Así yo voy a aprender. Cuando necesiten a alguien que venga a ayudar, me llaman. Este es el cuarto. Este es mi cuarto. Ya lo quité. Oh my God, that was not easy. ¿Y qué ahora? Oh,
Levanta ese uno, levanta ese otro. ¿Cómo? Arriba. Arriba. A ver. Ah, pero no. ¿Lo tengo que desconectar? ¿Qué es esto? Ah, bueno. Ok, déjame desconectar el otro. Que estoy un poco. No le arranca los alambres. ¿No se lo arranco? No, eso lo levanta para arriba, pero despacio. Ahí lo hacemos nosotros. ¿Quieres probar? No. It's okay. Ok, sí, está bien. No, está caliente el carro, no quiero. ¿Cómo se sacan los clips? ¿Hay un truco? Tiene un coso para que usted le push. Sí. Ajá. Hay que usar las dos manos. Ay, es que me voy a caer ahí adentro, hombre. Lo voy a pausar. ¿Dando? ¿Ve? Que yo soy buena ayuda. No te creas. Mira, estos son los spark plugs. These are the spark plugs. This SUV, this 2008 Land Rover Discovery takes eight spark plugs. So there's 4 on this side and you have to unclip it. And then the other ones are there, Luis, you say? Yeah. That's on the other side? Okay. So we're going to dismantle now the left side. I'm learning. This is for taking out the spark plugs. Okay. And so you're saying buy one that has a magnet in there so it's easier. Okay. But you're going to show me how to take out the spark plug, right? Okay, cool. Here in my truck, undoing, let me put that there, the spark plugs. Oh, God. Advancing. It's hot. I am gonna learn to do this. Fix my own truck during our expedition. Thank God for my guys helping me clean this up. Luis, aquí déjalo, ya lo encontré. Sí, ya la vi, pero es que hay algo en el medio. Déjame ver si lo puedo hacer. Oh, this one is hard to take off because it's hitting. I hope I'm not unscrewing something I'm not supposed to be not unscrewing. Damn hot. Ah. Ya lo flojé. Yo espero que esté flojando lo correcto. Porque aquí hay como un tubito en el medio. ¡Ay, Dios! ¿Pero y qué es esto? No, es que este es difícil. Mira, this one is back here. Déjame ver, lo saco así. ¿Ah? No se fue a comer todo. ¿Las luces están prendidas? No. Meme, tú vas a tener mucha limpieza aquí. No, eso no importa, lo limpiamos. Me da que sea la manguera, a buena hora, tú ya lo limpiamos. Pero no se puede limpiarse en la manguera. Pues es que No, con la bomba. Yo lo lavo, este ¿Y el motor se lo vacuum? dejo bien lavadito, pero tenemos que lavarlo, tenemos que echarle ácido y todo. Ah, pero ¿y si dejamos limpiar esto para otro día? Pero ¿y lo de adentro? ¿Se puede...? Pero igual necesitamos el vacuum. Se llevó la vacuum. El La vacuum. respira- Él dijo que iba a comprar una, pero no trae. Wow, it's hard, right? Ujú. Déjame ver, ¿quieres que lo trate que lo intente yo aquí de nuevo? Es solo meter la mano aquí y sacarlo con el dedo. Y lo estoy haciendo, pero no me cae la mano. Yo lo que no me quiero es quemar. No, ahí no hay nada caliente ahorita. Ah, ok. Está calientito, pero no es nada. Wow, this one is hard. What's next to it? Why is this one so difficult?
Aquí ya lo tengo, ¿eh? Es difícil solo porque está viendo para allá y hay Oh, mucha cosa encima. got it. Okay, I'm gonna take it out. I know how to take it out because you told me how to take it out. One. Este es el clip. Sí. This one's the clip. Ujú. Pero no, I can't do No, it. es que tiene que apretarlo y jalarle la bobina. Ay, con dos manos. Sí. Oh man, I can't do it, Luis. Wow, those things are hard as heck. Déjala ahí metida para que no le entre basura, porque si le entra basura al motor, problema. si le va un tornillo o algo, le daña todo lo de adentro. No lo va a Ok, hacer. solo dejo así ya. Ajá, eso es de hacer todas con esto. Yo lo hago si quiere. Es que los clips, déjame tratar de sacar un clip porque de verdad que... ¿Y qué más hay que hacer aquí? Pues solo van a cambiar los spark plugs, ¿verdad? Yeah, esos ¿Eso? son los spark plugs, ¿verdad? No, los spark plugs van adentro. Van adentro. Pero ahorita le... Oye, pero esto aquí está... Se sacaron lo de aquí. ¿Oh, lo sacó mi papá? Sí, ahí Ah. adentro no están. Pues entonces solo es de tener cuidado de que nada se le va a ir para adentro. Pero todavía tienen las cadenas, así que eso no es problema. Cuando se sacan, sí hay que tener cuidado de que no se le vaya a ir ni un tornillo, ni nada, no se le puede ir nada porque... O daña sea, los esto es pistones. un trabajo rápido. Aún se van sacando de un lado, se pone ese lado y luego... Mire, Ajá. lo que yo hago es que las partes aquí yo las tengo en mi mano, yo lo que hago es sacar una, meterla y apretarla de una vez, y después hacer la otra, apretarlo y todo, hago una por una. Una por una. Ajá, es lo que Híjole. hago. No, por eso la estoy tocando. Entonces, pongo las otras ahí adentro mientras tanto, para que no haya un problema. Mira, aquí hay una. Pues sería bueno de que... Sería yo no las saco, yo ahí las dejo siempre. Mira, aquí hay otra. Esa es una grande. Ok, Ahí está. tiene, ajá, ya aprendí. Son 4 y 4. Sí, jamás, no se le pega nada ahí adentro, si no se vuela el motor. Y entonces, ¿qué sucede si se mete, what happens if something goes in there? ¿Qué sucede? Big problem. Hay que sacar todo. Limpiarlo. Cambiar el motor. Oh, Si no. es un tornillo que se le va y usted lo arranca y los pistones empiezan a trabajarlo, lo va a machucar todo y va a dañar los pistones y también el head, el cylinder head. Que es todo eso, el bank 1 y el bank 2, o bank 1 o bank 2, no sé cuál es. These are the cylinders in here? No, están adentro. These are, van they're aquí. inside. They go like this and they keep Esos the son los engine, pistones. the pistones. This is what makes the engine run, right? Pampa, it goes like that, right? Okay. So when we're cleaning what are those again? The plugs? Coils. The coils? Okay. So the coils is, what does that do? That keeps it clean, that keeps it, why do they have to be changed? Porque hay que cambiar eso, los Ajá, pistones. lo que hace el coil es de que tira chispa a las candelas y eso le manda como en corriente a todo, podemos decir, el sistema. Okay. Se puede hacer cuando ahí tenemos un aparato que si usted lo pone y usted arranca el carro se mira como la candela echa Las chispa. chispas, okay. Pero mayormente se mira en un motor más pequeño que se mira todo más amplio. ¿Y por qué lleva 8 esto? ¿Porque es un camión grande? ¿Es un SUV? ¿O necesita tanta fuerza? No realmente, porque ¿Por qué tanta es por chispa? el tipo de carro que le pusieron un motor. Es cierto, entre más grande, pero podríamos decir que es más fuerte. Pero eso se llaman los spark plugs. Los spark plugs son los que van adentro. Pero esto es lo que Esos son acabamos... los ignition coils. Okay, so what we just undid was the ignition coils, right? And then the spark plug go inside the ignition coil? Oh, okay, I understand now. Thank you.